Estamos aquí nuevamente en este vídeo tutorial, en este caso del ejercicio 1785 de la hoja de problemas de Mecánica 1 de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, de ICAI. Bien, del disco, que es rodante, es decir, rueda sin deslizar, se mueve hacia la derecha. En esa misma dirección dice la magnitud de la velocidad del punto C, es decir, vamos a ir dibujando ya cosas. Punto C, si esto vamos a suponer que gira para allá con una velocidad W, pues obviamente esto es el suelo, va a permanecer fijo y sobre él rueda el disco, es decir, que esto es la base. Bien, pues como decía, lo que es la circunferencia perímetro del disco es la ruleta del movimiento o polar móvil. La base era esta, el suelo, y ambas recordar que son tangentes en el CIR. Bien, para obtener la rotación vamos a utilizar la cinemática de velocidades, que la tenemos aquí escrita, es decir, la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la rotación por el vector BC. Y esto nos dicen que en módulo es 2 metros por segundo. Dado que el punto sobre el que giran o en torno al cual giran todos los puntos de disco es este, el CIR, la velocidad de C será perpendicular al radiovector BC. Y bien, fijaros que es en módulo. Bien, pues entonces vamos a decir que las componentes de C serán estas, de la velocidad, ¿no? Más una componente I en J. Eso será la velocidad de C en forma genérica. Por lo que podemos decir que la velocidad de C es igual, ponemos aquí esto, I J K 0, 0, lo he puesto hacia adentro, o sea que es menos, y aquí tendremos el vector que es menos 0,30, 0,30 y 0. Es decir, fijaros que si hacemos aquí nuestra operación será menos por menos más, da lugar que la velocidad de C es 0,30. 0,30 W y esto es menos por menos, que vuelve a ser más, 0,30 W J, y esto ya sería metros segundo. Pero fijaros que esto es vector. Como nos estaban dando el módulo, lo que sí sabemos es que obviamente el módulo de C, que sería todo esto, 0,30 W esto al cuadrado más 0,30 W esto al cuadrado, tiene que ser igual a 2 metros segundo. Entonces de aquí, despejando, tendríamos que la rotación es igual al siguiente valor, sería 4 y aquí serían 0,30 al cuadrado y por 2. Pues ahora mismo os pongo lo que da. Bueno, pues nos ha dado que la rotación del disco es 4,71, es decir, la rotación del disco en vectores menos 4,71 K radianes segundo. Bien, ahora vamos a hallar directamente la aceleración de B mediante la aceleración del CIR. Que la aceleración del CIR es esta fórmula: la velocidad de sucesión por la rotación. Es decir, aunque el CIR tenga velocidad lineal nula, eso no quiere decir que se vaya trasladando, es decir, nuestro instante estará ahí, 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 etc.
Entonces, fijaros bien que la velocidad de sucesión, el sentido, lo miro en la base. Fijaros bien que al mirarlo en la base iría avanzando, por lo tanto sería en sentido y. Bien, ahora, ¿cuál es la fórmula de la velocidad de sucesión? Pues os la voy a poner. Bien, pues esta sería la fórmula de la velocidad de sucesión del CIR, que sería la rotación partido por 1 partido por el radio de la base más menos 1 partido por el radio de la ruleta. El signo será más si la base está bajo la ruleta, como es este caso. Fijaros que en este caso el radio de la ruleta es el radio del disco, es decir, son 0,30 metros, mientras que el radio de la base es una recta. Una recta es una curva de radio infinito. Por lo tanto, la velocidad de sucesión nos quedará que es igual a la rotación que hemos sacado, es decir, a los 4,71, y aquí sería 1 partido por el radio de la ruleta, que hemos dicho que es 0,30, y hemos dicho que irá en sentido y. Es decir, esto valdrá 4,71 y aquí será 1 entre 0,30, 1,413. 1,413 y metro segundo. Y ahora vamos a calcular la aceleración de B, que es el CIR. Bueno, pues la aceleración de B, que es igual a la aceleración del CIR, ya la podemos calcular con la fórmula que hemos dicho, que sería la velocidad de sucesión por la rotación. Es decir, aquí sería 1,413, aquí sería 0, 0, 0, 0 y la rotación era menos 4,71. Si no nos hemos equivocado, sí, por lo tanto, esto saldría positivo y un valor de 6,66. Y ese sería el valor de 6,67. Y fijaros que ha salido hacia arriba, eso es muy importante, es decir, porque la aceleración del CIR siempre apunta hacia la ruleta. Esta es la aceleración de B. Siempre apunta hacia la ruleta. Bien, pues ahora nos pedían, ¿qué nos pedían? La aceleración de D. Bien, para la aceleración de D obviamente ya necesitamos lo que es la rotación angular, que lo vamos a hallar a través de C. Puesto que ya tenemos la de B, vamos a intentarlo hallar a través de la de C. Bien, pues como iba diciendo, vamos a través de la aceleración de C, que teníamos el dato, en módulo será igual a la aceleración de B más W puntito por BC más W por W por BC. Bien. BC lo teníamos, tenemos todo, ¿no? Y eso vale en módulo 14 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos dicen que la aceleración de C en módulo son 14 metros segundo al cuadrado. Bien, pues vamos a ir desarrollando poco a poco las ecuaciones. Es decir, primero esta de aquí. Que tenemos esto es lo mismo que alfa por BC. Bueno, pues vamos allá. Bien, pues fijaros que nos vuelve a dar
0,30, 0,30, pero en este caso aceleración angular, y esa recordar que es la parte tangencial y por lo tanto tendrá el mismo sentido que la velocidad de c. Ahora, para calcular la parte de aceleración normal, que es esta, podría ya calcularlo directamente porque teníamos calculada indirectamente lo que era la velocidad de c. Esto nos había salido una rotación de 4,71, ¿no? Creo recordar. ¿Cierto? Sí. Y lo otro había salido 0,30, 0,30. Es decir, había salido 0,30 por 4,71, 0,30 por 4,71. Y aquí el 0. Bien, pues ahora os voy a poner lo que da eso. Bien, pues realizando lo que es la segunda operación, es decir, la que correspondería a la parte normal de la aceleración de c, obtenemos este valor de aquí. Por lo tanto, la aceleración absoluta de c será todo esto, que al final será esto, es decir, esta parte horizontal y esta parte vertical. Bien, nos decían en este caso que la aceleración de c en módulo era este valor, por lo que si realizamos la operación llegaremos a una ecuación de segundo grado que ahora voy a poner aquí para ver qué valores tendría. Bueno, pues esta es la ecuación que nos da, cuyas soluciones son estas, es decir, son estas las soluciones. Por un lado tenemos 19,95 que vamos a redondear directamente a 20 radianes segundo, y por otro lado la otra solución es esta de aquí, que sería menos 42,19. Bien, esta segunda solución implicaría que estuvieras decelerando. Por lo que en principio el enunciado no nos dice nada de que esté decelerando, sino más bien que está acelerando, puesto que acelera en esa misma dirección, nos dice aquí claramente. Acelera en esa misma dirección, por lo que la segunda solución queda descartada, es decir, esta no, porque nos dice el enunciado que el disco acelera. Entonces, en este caso, la solución de esta, que es igual al alfa, es igual a menos 20 K radianes segundo al cuadrado. Y vamos ya a pasar allá. Ahora, para la aceleración del punto D tenemos múltiples opciones. Una es mediante la aceleración de c, y el vector sería el cd, es decir, vamos a escribirla aquí. Aceleración de d. Una opción sería aceleración de c más w puntito por c d más w por w por c d. Esta sería una opción. Otra opción sería utilizando la aceleración de b. La aceleración de b, perdón.
aceleración de B, es decir, aceleración de D es igual a la aceleración de B más W puntito por B D más W por W por B D. Y otra opción, la más sencilla, sería en este caso utilizando la aceleración de A, puesto que vamos a ver qué le pasa a punto A. Lo mismo, aceleración de A más W puntito por A D más W por W por A D. Bien, pues fijaros que el punto A siempre sigue esta línea, es decir, fijaros que sigue este movimiento, es decir, va a ser una aceleración que va a ser en principio en I. ¿La podríamos calcular? Sí, cómo no, vamos a calcularla pues mediante nuestra fórmula de siempre y vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a utilizar como punto de referencia el B, puesto que es el más sencillo. Voy a utilizar este finalmente porque el vector AD es el más sencillo. Fijaros que el vector AD es, de todos los que hay, pues es sinceramente el más sencillo, puesto que es este de aquí. Es el radio y forma 45 grados, con lo que es el más sencillo. Bueno, pues ahí están las cuentas de los determinantes, por lo que finalmente la aceleración del punto A, fijaros que como la aceleración de B había salido 6,67 en J, luego tenemos la primera cuenta que es el 6i y luego tenemos menos 6,67 J, pues es lo que iba diciendo yo, que la aceleración del punto A es 6i metros segundo al cuadrado. Con esta aceleración pues ya hacemos lo mismo, pero con el vector AD, que el vector AD, fijaros que es el radio, es decir, menos 0,30 por el coseno, o sea, raíz de 2 partido por 2 y más 0,30 raíz de 2 partido por 2 J. Es decir, fijaros que es este vector, negativo, positivo, y la hipotenusa es el radio, que son 0,30. Bien, pues lo voy a operar. Bueno, pues esto es lo que da, es decir, la aceleración del punto D da 14,9 y menos 0,48 J. Y hasta aquí el vídeo tutorial, así es que como siempre, nada, os deseamos un saludo y espero que os haya servido de ayuda para entender la mecánica un poquito más. Recordad que nos gustan vuestros me gusta y que os suscribáis al canal.